Buenos días. Carlos, Buenos muchos días. te conocen porque te ven en la tele o te ven en los medios. Sí, es una desgracia. Pero no necesariamente conocen al sujeto. Entonces, Esa es una ventaja. Quisiera empezar preguntándote por qué periodismo en tu vida. ¿Qué fue el imán? ¿Por qué el inicio de tu carrera en esa trayectoria? La verdad no lo tengo muy claro. Sí recuerdo que en tercero de prepa, empezando tercero de prepa, muy al principio en tercero de prepa, el titular del grupo preguntó qué íbamos a estudiar y yo supongo que no tenía otra cosa que contestar, o lo había leído en alguna parte, o alguien, no sé, había ido a una comida de algún familiar y yo dije, voy a estudiar comunicación social. Me acuerdo que esa fue mi respuesta. Y desde ahí uno, pues así es la vida, ¿no? Uno dice comunicación social y eso. Y entonces, en aquel entonces, la UNAM entraba diferente que otras escuelas. Yo no quería atrasarme, fui a la Ibero, me inscribí ahí, me aceptaron. Y los primeros maestros que tuve de periodismo, yo creo que periodismo 1, periodismo 2, ahí fue donde realmente, porque en comunicación, en ese desastre de carrera que era comunicación, había desde mercadólogos, comunicólogos, publicistas, cineastas, gente que quería hacer radio y periodistas. Pero te daban un periodismo 1, un radio 1, un cine 1, y periodismo 1 fue importante para mí y dije, mira, me voy a divertir en esto. Y la verdad es que tenemos que ser honestos. Uno podría decir aquí, no, lo que pasa es que yo siempre he querido ser periodista en mi vida. No, supongo que en el primer semestre la gente que me dijo que quería ser periodista me cayó mejor que otra. Y dije, mira, si vivo estos 4 años en este lugar con ellos, la pasaré bien. La verdad es que luego sí se vuelve una adicción y se vuelve un vicio y se vuelve otra cosa, pero fue mucho más accidental, diría yo. Ok, para los que no somos ilustrados en el mundo del periodismo, tú que lo enseñas, ahora tienes una cátedra al respecto, ¿cuál sería la definición actual de periodismo? ¿Quién hace periodismo? Es decir, yo creo que los periodistas somos quienes estamos dedicados a contar historias, a hacer ese paso entre lo que vemos. Nosotros le decimos lo que reporteamos, pero lo que vemos, lo que leemos, lo que preguntamos, lo clasificamos con criterios periodísticos, es decir, lo verificamos y después encontramos una manera de contarlo de manera interesante. No somos más que, decía un profesor mío, chismosos ilustrados, con una técnica para hacerlo, pero no somos más que eso, más que contadores de historia, más que gente que está todo el tiempo tratando de ver qué pasa para luego verificarlo, ponerlo en contexto y contarlo. Ahora, la construcción de la noticia es como una especie de intriga para los que no estamos en ese proceso de preparación de programas, de redacción, de ir monitoreando el acontecer diario, de escuchar que tu reportero acá te dice una cosa, que las redes te dicen otras, que te llama un colega y te anticipa, que tienes un trascendido, que leíste, que anticipaste porque ya sabías que la noche anterior iba a pasar X cosa y que eso iba a tener un desenlace y una estela, que es la terminología que de repente usan ustedes. Para el ciudadano de a pie, cuéntanos cómo se construye la noticia, cómo se define qué es noticia y qué no es noticia. No estás mal en lo que decías. Es decir, primero la noticia se construye afuera. Nuestro trabajo es estar afuera. Nuestro trabajo es ver a muchísima gente. Nuestro trabajo es tomar café con muchísima gente. Con los buenos, con los malos. Los malos siempre tienen mejores historias, por cierto. Entonces, con muchos malosos o que están considerados malosos. Hacer muchas llamadas, hoy mandar muchos WhatsApps. Hacer relaciones, eso es. Esa es la primera parte. Yo he tenido relaciones de 5 años con políticos que no me dan nada en 5 años. Me invierto este trabajo de cada 15 días tomarme un cafecito con él. Pero de repente a los 5 años le cae un documento extraordinario y me toca. ¿Por qué? Porque invertí esos 5 años soportándolo, pues, ¿no? Debo ser honesto. Entonces nuestro trabajo está en la calle. Entonces, hoy que estoy en otra posición, digamos, y que depende gente de mí, se los digo todos los días a los reporteros. Tu chamba es estar ahí, verlo, después del evento jalártelo, darle tu teléfono, cuénteme cosas, porque de ahí vienen los tips. Ahí viene la primera información, se genera ahí, no en otra parte. Y si se genera ahí,
¿qué es lo que haces? ¿Cómo construyes la noticia? Entonces, de ahí lo que hacemos es el paradigma de hoy del periodismo, que es verificar. Ok, este cuate cuenta eso, ¿no? ¿Cómo verifico que eso sea cierto para yo poderlo contar? Debo confesar que nuestra gran frustración como periodistas es que muchas de esas nunca las podemos verificar y de alguna manera sabemos que son ciertas, pero sería muy injusto sin verificación. Entonces hacemos un proceso de verificación, es decir, hablamos con otra fuente, buscamos por otros lados y entonces la construimos según el formato. Oye, eso va para el impreso, eso va para la radio, eso va para la tele, y entonces ya pasamos a la parte de contar la historia, ¿no? Pero todo empieza en la calle hablando con gente. Todo empieza ahí. Si perdemos eso algún día, si creemos que leyendo las redes nos vamos a enterar de más cosas, si creemos que porque nos lo cuenta alguien, vamos a perder. Hay que gastar mucha suela para ser periodista. Ahora déjame hacerte la pregunta contrafactual. Ya Sí. me dijiste cómo nace Sí. una noticia. ¿Cuándo tú dices esta noticia ya dejó de ser noticia? Porque a veces en un ciclo que hoy tenemos de 24/7, los que somos consumidores de noticias de repente sentimos que se alarga, Sí. se alarga, y hay un punto donde ya, por Dios, ya no queremos saber. Yo creo que estamos aprendiendo con el ciclo 24/7 y las redes y esto a cortar la noticia. Pero déjame plantearlo así. ¿Por qué es un ciclo que no termina? ¿Por qué es un 24/7? Hoy la noticia no termina hasta que viene otra noticia. Es decir, claro, porque Está en función porque es de lo que constante. viene, no Porque yo tengo que publicar. Antes salía un periódico, cerrábamos un periódico a las 12 de la noche, nos íbamos todos a descansar. Generalmente nos despertábamos más tarde que el mundo que compraba nuestros periódicos, que a lo mejor a las 7 de la mañana lo estaba comprando. Pero no importa, porque tú sabías que el próximo ciclo venía hasta el otro día a las 7 de la mañana cuando salía ese periódico a venderse. Te podías despertar a las 11, desayunar tranquilo, echar 2 chupes al mediodía, llegar a tu casa, llegar a tu oficina y decir, ok, porque el ciclo es mío. Okay. Porque nadie allá afuera se va a enterar de nada si no lo cuento yo. Eso era antes. Entonces, ¿cuándo era la nueva noticia? Cuando yo sacaba la próxima, ¿no? En el periódico. Hoy no. Entonces, hoy la noticia acaba cuando a los 15 minutos ya llegó otra porque alguien sacó un tweet, porque salió aquí, porque trabaja en una televisora 24 horas, entonces porque el evento en vivo está transmitido ahí. Entonces, ¿cuánto dura una noticia hasta que llegue otra? Es increíble. A ver, vamos a entrarle al México de hoy. Sí. Al ¿qué realidad vivimos? Si ya la elección pasó, ya el tsunami pasó y ahorita como que las aguas empiezan a tomar su cauce y empiezan a funcionar las cosas que tienen que funcionar en este periodo largo, por cierto, de transición entre un gobierno y otro. Tú conoces al personaje al que te voy a preguntar, pero los mexicanos lo vamos a aprender a conocer como hoy presidente electo, mañana presidente constitucional, ya en su toma de posesión y en sus 5 años y 10 meses de gobierno. ¿Cómo definirías el estilo personal de gobernar si tuvieras que hacer una proyección con la información que dispones hoy del ahora presidente electo? ¿Qué debemos de esperar del sujeto? De él, dices, el estilo personal. El estilo personal de gobernar. Creo que el estilo personal lo apuntó los 6 años o los 5 años que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y creo que eso no va a cambiar mucho. Creo que él no ha cambiado mucho en ese sentido. Sí es un personaje que ocupa mucho espacio. Sí es un personaje en donde él toma las decisiones. Sí es un personaje que le importa, digamos, tener esta idea de liderazgo, y su idea de liderazgo es él ocupar esos espacios. Sí creo, ha dicho como 2 cosas diferentes en esta transición, entonces no lo tengo claro, pero sí creo que vamos a tener una conferencia de prensa del presidente todos los días a las 7 de la mañana, lo cual es ocupar el espacio de la agenda pública. Pero ese es él. Sí es un personaje mucho más grandote en términos de posición y liderazgo
de lo que hemos tenido en los últimos sexenios. Es más, aquí hay gente muy joven, para quienes somos más viejos, creo que esto sí no lo habíamos visto en términos de personalidad, tal vez desde José López Portillo, diría yo, en términos de personalidad, que es un personaje que dice que de todo habla, que para todo tiene una respuesta, es un personaje que ha leído mucho, que lleva muchos años en la política. Sí, es un personaje que llena espacio sin presupuesto. Te voy a hacer 3 preguntas en beneficio de la información de esta gente que está en la industria de reuniones y que un día sí y otro también lidia con grupos que van, que vienen, que quieres sacar o que quieres traer. Y para esta industria, el aeropuerto de la Ciudad de México no es un tema menor, es el tema. Punto y aparte de la politización del tema. Es decir, si hay una industria que lidia con las restricciones que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México en este momento, ya no digas en 3 años o 5, es esta. ¿Cuál sería, con la información que tienes hoy, el desenlace más probable? Que el aeropuerto continúe con la salida política que tú nos digas que se puede construir al discurso de campaña que escuchamos hasta el cansancio, que realmente se decía suspender y eso ponga on hold y entonces a ver qué pasa con una nueva obra, que acabe concesionándose, que siga como va. ¿Dónde ves ese accionar político en esa obra? Y de una vez, si nos puedes comentar un poco lo del aeropuerto de la Ciudad de México, porque tuviste una entrevista interesante con Diego Fernández de Ceballos respecto de esas, ¿qué hacemos con eso? De esas hectáreas. Yo creo, creo que si hoy, si fuéramos a caliente.mx y apostáramos, yo metería bastante lana, digamos, a que va a ser el aeropuerto de Texcoco, concesionado. Si quieren saber a quién, se va a parecer a Sanborns. Y solo va a haber señal de Telcel. Creo que ese va a ser el fin de la historia. Me parece que hoy está claro. Es decir, ese desenlace. Creo que ese va a ser el desenlace. Eso va a implicar que no se va a parar la obra. Ahora, de todas maneras, tenemos un lío terrible de aquí al 22, porque antes del 22 difícilmente nadie va a poder aterrizar en el nuevo aeropuerto. Y yo sí creo, yo cada vez que voy al aeropuerto de la Ciudad de México digo, ¿cómo seguimos viviendo aquí? Sé que hay gente cercana a Andrés que quiere hacer algo otra vez con Toluca, es decir, para alivianar estos 3 años, por lo menos. Hubo un tiempo, no sé si recuerdan, hace 5 o 6 años que Toluca existió, o sea que no solo era para privados. ¿Sí? Es más, no sé si se acuerdan que en Santa Fe, no me acuerdo Volaris quién puso una estación en Santa Fe, si recuerdo, ¿no? Y te llevaban el camioncito. Bueno, es decir, yo creo que son 2 cosas. Yo creo que la historia de Texcoco va a acabar así, es decir, va a ser eso. El problema de Andrés Manuel con el aeropuerto siempre ha sido un problema de dinero. Es decir, siempre ha sido, es muy caro por donde se está construyendo y por alguna extraña razón no se concesionó. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el único aeropuerto que importa no concesionado en todo México. Fue una decisión extrañísima de este gobierno no concesionarlo. En eso sí tiene razón Slim. Todo el resto de aeropuertos que importan y se utilizan en México están concesionados. Todos. Menos este que estamos construyendo en Texcoco. Lo cual nadie entendía. Entonces, por una parte creo que ese es, ahora sí que de safe bet, diríamos. Pero sí están pensando, ¿qué hacemos estos 4 años? Porque el aeropuerto revienta, nuestro aeropuerto revienta de gente, de mal olor, de todo eso, ¿no? Sí. Bueno, mi querido Carlos, nos has permitido conocerte, gracias, conocer tus puntos de vista y los voy a invitar gracias a todos que la columna Duda Razonable, que publicas todos los días. Todos los días. En el periódico Milenio, no se la pierdan. La de hoy es una verdadera delicia sobre la anécdota del Senado. Y tu programa en televisión. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche en Milenio, cadena nacional. Ahora está televisión abierta en la Ciudad de México, imagínate. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Buenos días. Buen provecho.